Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate, compañía de todos ustedes llevando a cabo y compartiendo, por supuesto, este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio y este tiempo de actualidad en información. Hoy nos acompaña en esta mesa de debate don Fernando Toribio. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias. ¿Cómo está ese sur? Pues tirando. Pero a nivel económico, ¿no? Como todos sabemos, no es muy bien. Don Francisco Pérez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Triste está el sur. Muy triste, por desgracia, no solo porque la situación que vemos allí desangelada en cuanto a volumen personal o de turistas que nos visitan, que no están y ven esa sensación de desierto, sino que es aunque sea una forma de hablar típica, ¿no? Que es el motor económico de la isla, y cualquier alteración en ese motor económico la isla se ve afectada. Siempre decimos que si el sur se resfría, la isla estornuda. Efectivamente. Pues vamos a comenzar, por supuesto, ¿y la actualidad por dónde pasa? Por la actualidad pasa por la situación que estamos teniendo y sobre todo esa imagen por un lado, incertidumbre por el otro y miedo que está recibiendo la población, aunque digan que la población no tiene miedo, que estos hechos que se han visto son hechos puntuales, pero es el día a día y lo que palpa y lo transmite a los ciudadanos, que es la situación que estamos viendo de estos brotes de violencia de inmigrantes, de una parte de inmigrantes. Sí, bueno, el problema lo hemos estado viviendo, ¿no?, en primera línea desde hace tiempo, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que no aprendemos, ¿no? Es decir, teníamos las experiencias de los procesos inmigratorios, de estos flujos inmigratorios desde los años 90 y no nos hemos sabido adaptar a las circunstancias. Estando ahora en la realidad actual, vemos cómo precisamente ayer se convalidó un decreto ley del gobierno de Canarias, aprobado por todas las fuerzas políticas en el Parlamento, donde se reestructuran los centros de menores, que tenían una capacidad para 20 personas, pues ahora se aumentan esa situación de capacidad de carga de estos centros y se propician que se vuelvan otra vez, que no lo que a mí se me escapa, a que sean los hoteles que puedan acoger a los menores inmigrantes, a los famosos MENAs, menores inmigrantes no acompañados, y habilitar pues otros centros, tanto públicos como privados, ¿no? Esta situación, ¿qué parece? Parece una situación que es de improvisación y de siempre ir a remolque de las circunstancias. Y todo este tipo de situaciones, por no haber una planificación clara y evidente, que está potenciando que las mafias se estén forrando económicamente, tomando el pelo a las autoridades españolas y por supuesto a las autoridades canarias, con unos flujos totalmente incontrolados y en los que afecta a este segmento de inmigración que son los menores no acompañados, pues un tema muchísimo más delicado porque están en unas edades realmente críticas, ¿no? Las famosas edades estas del pavo, ¿no?, donde están formándose la personalidad, un tema muy complicado, y todo esto da lugar a que la gente esté percibiendo de una manera real, fenomenológica, que estamos ante una situación de inseguridad seria, ¿no? Y que las autoridades no están tomando las medidas adecuadas para solucionar estos conflictos. Cuando múltiples incidentes que gente lo quiere deformar por el buenismo político, como que son hechos aislados, se están convirtiendo por sucesión de reiteraciones y de actos en hechos normales, indudablemente algo está fallando en el control de la inmigración, y esto se está percibiendo para los ciudadanos. Este no control, pues, ¿qué implica? Pues implica que efectivamente haya personas que se quieren coger la justicia por su mano. Este tema de inseguridad, que es real, es una percepción, pero con una percepción. Ahí tenemos imágenes que son reales y que se están viendo, y la gente está teniendo miedo ante estas circunstancias. Y entonces lo que los ciudadanos están pidiendo en este caso al gobierno central, al gobierno de Canarias, a la Unión Europea, es
un control, tiene que haber un control de las personas que entren, un mensaje claro a las mafias, un mensaje claro a los países emisores de inmigrantes. Oiga, ustedes no pueden introducir inmigrantes aquí sin ningún control, es su frontera, y nosotros controlar, y después que hay una capacidad de carga clarísima, porque a mí me han comentado que hay mafias que el tema este de los menores inmigrantes se los están planteando como si fuera un internado. Oye, no, váyanse ustedes a Canarias, que allí los recogen y están como un internado de los 12 a los 18 años. Y además esto sale gratis porque eso lo pagan los españoles, los canarios, etcétera. Y este mensaje hay que quitarlo, porque ahora en los centros de acogida, y otra vez vuelven, ¿oíste, Paco? Yo estoy asombrado, otra vez vuelven con los hoteles, o sea, permitir. Antes era centro de internamiento de extranjeros, es decir, sí, que están en una situación ahí de control, pues ahora un centro de menores son centros que tienen que tener unas características, porque hay que diferenciar los centros de menores normales y los centros de menores que están sujetos a medidas judiciales. Eso es diferente. Y entonces, claro, tú no puedes mezclar toda esta gente. Estás en régimen de abierto, semiabierto, régimen cerrado, es decir, no reúnen las características, aunque sean por tiempos excepcionales, porque dicen, no, esto va a durar poco, el tema que dure el COVID, pero este tipo de situación, integrando a una serie de menores en unos centros que no están capacitados, da lugar a que, bueno, a que vayan a haber serios problemas y que la Comunidad Autónoma de Canarias no está preparada. Estamos hablando de 2000 y pico menores en este tipo de situación, y eso es gravísimo, y no los puedes meter en hotel. Volvemos otra vez a atacar a la imagen turística de Canarias, y aquí no dice nada. Y una cosa que me ha dejado sorprendido es decir, el Real Decreto es a nivel de Estado, decreto ley del Gobierno de Canarias, que es convalidado, porque tiene la característica de una ley, en el Parlamento por todas las fuerzas políticas, se tiene que con pedagogía explicárselo a la ciudadanía. Oye, tú no puedes tener una acogida de más de 2000 y pico personas. Menores, porque además esos menores se van a mezclar probablemente con los menores canarios, con los menores que estén en situación de vulnerabilidad, y puede haber un choque. Yo la verdad es que se me escapa el descontrol en la política inmigratoria. Bueno, un poco abundando en las palabras que está diciendo Fernando, este flujo migratorio esperado, sobre todo porque cuando Marruecos suele tener problemas con la Unión Europea, utiliza estos mecanismos para presionar, y al conseguir las ayudas y las prebendas de la Unión Europea para resolver sus problemas internos, a costa de ese chantaje con los inmigrantes, en definitiva, que podemos decir que hay dos sectores importantes, ¿no? Aquellos normalmente subsaharianos, que sus países suelen estar en un conflicto bélico importante y que están buscando una vida mejor, y que normalmente no son los que suelen producir los conflictos ni los problemas como estamos viendo ahora, y los magrebí, Mauritania, Marruecos, Argelia, que son los que generalmente están generando los conflictos a nivel de inseguridad. Y todo esto es consecuencia de que al final Gran Canaria, en este caso, que es lo que estamos viviendo con mucha más intensidad, se ha convertido en una cárcel migratoria, porque con las exigencias de la Unión Europea de que esos emigrantes no sean trasladados a España, porque eso conllevaría que aparecen en Europa. Los primeros trasvases se hicieron de aquella forma, escondido y con alevosía y nocturnidad, por utilizar un término legal, pues, y cuando fueron descubiertos se suspendieron los traslados, incluso llegaron a crear un conflicto con algunos municipios cuando trasladaron de su municipio a Las Palmas y lo soltaron, por así decirlo, entre comillas, en la Plaza de la Feria. También creó una situación bastante complicada, pues todo este flujo migratorio tan importante ha generado ese atolladero, un hacinamiento de nuestra isla, no cabe duda. Gente que venía con unas ilusiones de mejorar, gente que venía, menores, como decía Fernando, con la idea de ir a Europa, porque muchos de ellos hasta tienen unas condiciones económicas, porque vemos en el sur, y te lo dicen los vecinos, que van a los locutorios a recoger dinero que le transfiere su familia, con lo cual hay un poder económico detrás, que tienen familias en Europa que les mandan dinero y se sienten desesperados, se sienten maltratados e injustamente tratados por no permitirle ir a Europa, y eso está creando una serie de trastorno e inseguridad
porque al final cuando tú hacinas tanta cantidad de personas, al principio en unas condiciones lamentables y que yo creo que atentaba contra los derechos humanos en ese puerto de Arguineguín, y luego el gobierno trata de resolverlo con una medida todavía para terminar de complicarnos más a la vida a nosotros, que es permitir que los centros hoteleros, los centros turísticos de nuestra zona tuvieran la capacidad de alojar, y cuando se dieron cuenta que estaban incumpliendo una normativa, pues han hecho una modificación para que sea permitido de forma transitoria. Pues este hacinamiento ha dado una realidad importante, es decir, un daño a la convivencia social, porque ha generado una inseguridad. Tenemos las imágenes que han salido en todos los medios de comunicación, que han recorrido las redes sociales, que llegan a Europa, que te preguntan conocidos en Europa que la situación es tan crítica como se ve en las redes sociales, y un daño a la imagen turística, porque tengamos en cuenta que a nosotros nos va a costar enormemente levantar esa imagen de que el turista cuando viene ya a las Islas Canarias pregunta: ¿y hay inmigrantes en el hotel? ¿O hay inmigrantes en algún complejo cercano? Porque eso me lo han dicho. Entonces estamos teniendo una complicación importante. Nosotros entendemos y hasta cierto punto apoyamos que gente intente buscar unas mejoras en su condición de vida, porque se está pasando en esos países mal, por los conflictos bélicos, por las crisis, que a nosotros nos afectan, a ellos más todavía por el subdesarrollo que tiene. Y quizás el Estado, la Unión Europea, tiene que tener una implicación más, intentar resolver en origen esta circunstancia. No podemos, el gobierno autónomo, los gobiernos municipales, mirar por otro lado, porque el gobierno a nivel nacional que está tomando estas decisiones es de su propio color político, y no protestar y no levantar la voz. Y la única alcaldesa que un poco menos se enfrentó fue la alcaldesa de Mogán, dado la circunstancia. Y luego la repercusión que tenemos del manejo que tú decías antes de los menores, es decir, los menores, que en muchos de los casos hay que todavía identificar que son menores, hay que hacer las pruebas de la radiografía de la muñeca para ver si realmente son menores, porque muchos vienen con ese cuento de que soy menor para acogerse a esas prebendas y a esas posibilidades, vienen sin documentación y es muy complicado. Si no se hace prueba radiológica no puedes saber si en realidad es menor o no. Pues el tema de la responsabilidad que tienen las ONG, que están al cargo de cubrir las necesidades de estos menores en estos centros turísticos, porque ¿qué normativa están ellos asumiendo para cuando en un momento determinado un menor con la condición, entre comillas, que tiene la ley del menor en España, puede, si acomete algún tipo de escándalo, que llegan borrachos o cualquier indisciplina, de ponerlo en la calle? O sea, que el menor para alguna circunstancia cumple las exigencias de la ley y para otras no. Es que aquí tú tienes un problema con tu hijo que es menor y lo pones en la calle y tienes un problema con la justicia, ¿no? Y aquí las ONG, los responsables de esos centros, son capaces de poner los menores en la calle y no pasa absolutamente nada. Y esos menores que están en la calle, que beben, que se drogan, que crean inseguridad, están alterando la convivencia social. Yo entiendo que las autoridades tienen que tomar una actitud mucho más estricta, mucho más dura, y empezar a tomar medidas para resolver el problema. Lo que es inadmisible es que se estén pagando unas cantidades inmensas para alojar a estos menores y no se esté buscando soluciones, como decía antes, en destino, quizás con políticas de apoyo en esa zona, en esos países, económicas, para evitar que ese flujo migratorio. Y nos van a seguir utilizando como plataforma de salto hacia Europa, porque de alguna forma hay que resolver este problema. Hay dos: o permitir que vayan a la península o repatriaciones a su país. Las dos muy complicadas desde el punto de vista legal, parece ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener esta situación de forma permanente? Estamos viendo que cada vez la respuesta y la agresividad de este colectivo está siendo mayor. Por tanto, yo creo que ya se tienen que poner las pilas aquellos que tienen que tomar decisiones y tomarlas. Bueno, efectivamente, en cuanto a los menores, ¿no?, hay una ley de protección del menor de Canarias. Y después está el reglamento de desarrollo de los centros de menores, ¿no? Es decir, cómo se regulan, dónde tienen que estar, ¿no? Entonces hay una protección fundamental, ¿no?, a los derechos del menor, porque son derechos humanos reconocidos, tratados internacionales, y tienen todas las protecciones que existen al nivel máximo de protección. Pero en el tema de los menores, ¿no?, están perfectamente tutelados
por este caso, por la Comunidad Autónoma de Canarias, Cabildo, es decir, los servicios sociales de tutela del Gobierno de Canarias, porque es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, y nuestro Estatuto de Autonomía, el nuevo, de 2018, pues reconoce el derecho que tienen los menores. Entonces, están tutelados y no los echan a la calle, ¿no? Sino que tienen sanciones, es decir, hay faltas graves, leves y faltas muy graves en base a lo que ellos realicen, pero nunca de una expulsión, porque son menores tutelados hasta la mayoría de edad. A la mayoría de edad, pues sí, ya vendrían esos problemas, ¿no? El problema que se plantea aquí, por eso es ese Real Decreto, ese decreto ley convalidado, donde de 20 en centros tienen que haber 20 personas mínimo, máximo, pues ahora se amplía y amplían, porque no tienen centros ni públicos ni privados, porque los centros de acogida pueden ser públicos y privados, pero todos controlados por el gobierno por el gobierno de Canarias, y perfectamente tutelados. Y después hay sanciones, que se abren expedientes a estos chicos, ¿no? Estos chicos efectivamente están en una edad muy crítica y efectivamente, como tienen régimen abierto, semiabierto, régimen cerrado, en definitiva como si fuera un internamiento, ¿no? Si cometes faltas, pues te sancionan, pero nunca te pueden echar. Y es un problema serio que tenemos, y que que Canarias no puede asumir, porque ¿cuánto le sale por persona, por menor, al gobierno de Canarias? Y las mafias están perfectamente controlando esa situación. Oigan, a los hijos de ustedes quieren irse, oye, tienen ahí, les van a enseñar el español perfectamente, les van a ofrecer un oficio, los van a integrar a todos los niveles. Entonces las mafias están, y encima ahora tienes hoteles, por este tipo de situación, o otros centros específicos. Luego eso es un despropósito que de alguna manera tiene que controlarse y regularse. Eso es con respecto a los menores, pero después viene con respecto a los mayores de edad. Es decir, lo que estabas diciendo, un tema que viene gente a tomar el pelo de 30 años, yo soy menor de 18 años, pero si usted y entonces todos los costos que equivalen a través de la medicina forense, saber este tipo de personas qué edad tienen, ¿no? Pero después vienen las personas mayores de edad, que muchas no las tenemos controladas, y puede ocurrir, y de hecho creo que está ocurriendo, que vienen una serie de personas con antecedentes penales que no los quieren en sus países de origen, y vienen aquí a hacer barbaridades como la cosa que se está viendo. Y los canarios tenemos muy claro, y esto es un tema que tiene que plantearse como política inmigratoria, claro, de la integración. Oye, allá donde fueres, haz lo que vieres. Y si tú vienes a Canarias, tienes que respetar los valores, la cultura tradicional nuestra, y no te puedes poner a robar, a maltratar y a hacer las barbaridades que están saliendo. Y no son temas ocasionales, y no son temas puntuales, episódicos, son temas que ya se están convirtiendo en una realidad, y entonces los ciudadanos están diciendo, oye, basta ya. Y basta ya también del buenismo, es decir, oye, tenemos que tomar medidas claras. Porque todos los países tienen una capacidad de carga de acogida limitada, y lo estamos viendo. Y no podemos ser nosotros los carceleros de la Unión Europea, porque además el impacto brutal en la integración es clave. Si no hay unas políticas de integración, lo que estás creando es todo lo contrario. Xenofobia, rechazo, etc. Y el inmigrante tiene, es decir, una de las características fundamentales de la política de inmigración es la integración. Y la integración pasa por el respeto a las costumbres y a los derechos de la sociedad que te acoge. Y si tú vas a una sociedad que te acoge y lo que haces es la roba, la maltratas, pues indudablemente vienen los mecanismos de expulsión. Pero en definitiva, que esto ya viene de viejo. Sí. Tiene que haber programas y sobre todo medidas claras políticas. Es decir, la medida clara política es a los países emisores, oiga, ustedes tienen que controlar sus fronteras, que para eso la Unión Europea está dando dinero. Y además se sabe quiénes están ahí. Y entonces hay que tener en relaciones internacionales una medida también clara. Pero mira, yo digo, ¿no? Hay dos cosas que son puntuales. La prisa que se ha dado el gobierno de Canarias, encabezado por Ángel Víctor Torres, en aprobar esta ley, cuando ha habido problemas inmensos trayectoriamente en Canarias, y ahí no se han molestado en solucionar el problema de los canarios, ni aprobar una ley, ni modificar ninguna ley. Pero en esto se han dado prisa, pero corriendo. La verdad que el canario se queda, oye, cuando aquí hemos tenido inmensos problemas, la actitud o
el movimiento orgánico del gobierno no ha sido el mismo, ¿eh? No ha sido el mismo. No sé, es que si es un guión que se lo ha tutelado su jefe en Madrid o qué ha pasado con este tema. Eso por un lado. Y el siguiente tema que a mí yo digo, oye, ¿con quién está mejor un menor? ¿Con su familia? ¿Cómo podemos decir que el menor lo vamos a trasladar, que viene de Marruecos a Canarias, y lo mandamos a Francia o lo mandamos... Oye, vaya usted, el menor sobre la marcha tiene que ser devuelto a su núcleo familiar. Pero mayormente viene sin identificar, viene sin pasaporte, porque ya se saben los mecanismos para que no lo puedan devolver. Pues lo buscamos mecanismos para devolverlo. Incluso cuando tú tratas de devolverlo... ¿De menores de su país? Sí, pero ¿de qué país? Porque muchas veces no saben ni del país que es. Yo creo recordar que también cuando hubo la crisis, el efecto llamada con Zapatero, uno de los problemas que se tenía era intentar averiguar de qué país era, ¿no? Entonces buscaron especialistas que por el acento de su idioma intentaba localizar si era de Senegal, si Costa de Marfil, de toda esta zona, porque era muy complicado. Y yo creo que estamos en esa línea igual. Aquí, como decía Fernando, el problema está en destino y una falta de mano contundente y dura de España y de la Unión Europea. España está demostrando que no ha tenido una política exterior desde hace muchos años decente. Y hablamos de un Ministerio del Interior, de Defensa, también podríamos hablar mucho, pero la política exterior nos se han reído en Europa, nos han sacado de los principales consejos, no se ha tenido en cuenta nombramientos que estaban claros que ya se vendía como hecho, pues al final se los tumba, y luego no se ha hecho respetar en Europa para que también respete los derechos de España respecto a Ceuta, Melilla, Gibraltar o las propias Islas Canarias, ¿no? Entonces, si no tenemos una política exterior, pues al final no somos contundentes en Europa, y Europa pues trata con cierta permisividad las situaciones. Aquí yo creo que hay que ser claro y contundente, porque tú defiendes tu territorio. A los canarios de una cosa así no nos puede tratar, de racista y xenófobo. Somos un pueblo que estamos acostumbrados a recibir a todas las nacionalidades del mundo y con los brazos abiertos. El nivel de convivencia nuestro con las diferentes etnias raciales, nunca hemos tenido problemas. Desde la raza gitana, desde la raza hindú, desde la raza marroquí, están viviendo en una situación de entente cordial con nuestra sociedad, con una mayor o menor integración, dependiendo de las culturas, pero nunca hemos sido un pueblo racista y xenófobo. Ahora, cuando te encuentras en una situación de que ellos, cuando han llegado, este grupo, porque yo entiendo que no todos los que han venido de crearse conflictos, es un grupo muy específico, que a lo mejor hay que mirar si en su país eran conflictivos también, y es así una forma de limpieza, ¿me entiendes? Cuando ese grupo ha llegado y han visto cómo se mueve, que ya saben que no les pasa absolutamente nada, que al principio iban de 3, 4, 5, 6, 7, 8 en grupo, por las calles, callados y mirando, ahora van por las calles desafiando, porque lo he vivido yo. Un centro comercial Chaparral, encontrarme una escalera de acceso que iba desde la zona turística a la zona residencial, 7, 8, 9 inmigrantes completamente borrachos, con los packs de 24 cervezas allí, fumando porro, pues estaban fumando porro, y metiéndose con la gente que subía y bajaba, porque yo estaba en un restaurante al lado y vivía esa situación. Y mucha gente llegaba y daba la vuelta y iban por otro lado porque tenían miedo de pasar. O sea, esa situación, con una escasez de miembros de la fuerza de seguridad, pues genera todavía más inseguridad, pelea en las zonas conflictivas, entre comillas extorsión cuando vas a aparcar tu coche, cuando sales del supermercado de pagar, te están vigilando y te están mirando y te da cierta cosa, porque a mí me lo transmiten los ciudadanos, y ya luego pues las peleas que aquí... Hombre, el que lleva un cuchillo o un arma blanca encima es porque la utiliza o la quiere utilizar en cualquier momento, si no, no la lleva, ¿no? Pues se está viendo ya hasta peleas con cuchillo. Entonces, pues lo que en un momento se quiso vender como un hecho, como las imágenes que ustedes pusieron antes, casual, no es real, eso está pasando de forma reiterada. Peleas en los propios hoteles, empresarios del sur que tienen esos hoteles arreglando porque están destrozando, formando escándalos, gritos. Las medidas del COVID para ello no existen. ¿Cuántas quejas tuvimos porque en las canchas de fútbol de la zona del Parque Sur había allí 200, 300 personas de estos inmigrantes jugando al fútbol y con un contacto directo y mascarilla en plena medidas de seguridad contra el COVID? Entonces, ellos saben que no les van a pasar nada, porque así ya te lo dicen, y como no les va a pasar nada, pues un poco son desafiantes a nuestras medidas de control y seguridad. Y yo sigo insistiendo, la culpa la ha tenido
nuestro gobierno autónomo y aquellos ayuntamientos, como el del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que desde el minuto 1 miraron hacia abajo o miraron para atrás para no ver el problema. Y cuando el problema les estalló fue cuando la alcaldesa de San Bartolomé hizo, y voy a decirlo, el teatro de protestar. Sí. Hizo el teatro de protestar a su jefe de gobierno, don Ángel Víctor Torres, que es una persona muy preparada, pero que, como todos los líderes socialistas, cuando hay una situación y te van a tocar la posibilidad de repetir, pues mira para otro lado o no hacen caso. Es el sufrimiento que tenemos las Canarias, cuando hemos sido gobernados por partidos nacionales que no defienden los intereses de nuestro archipiélago. Y eso es un tema que se tiene que valorar y entender por la ciudadanía a la hora del futuro. Pero tenemos que exigirles que tomen decisiones y que no convierta en un embudo carcelario nuestra isla, porque el problema no se va a resolver trasladándolo a los cuarteles, a los campamentos que quieren hacer, que dicen al principio, señores, esto iba a ser algo temporal y transicional hasta diciembre. Ya estamos entrando en febrero y tenemos los inmigrantes todavía en los hoteles. Y si esto va a ser transicional y temporal, porque cambiamos la ley para que los establecimientos turísticos puedan tener alojados a este tipo de personas por situación sanitaria o de emergencia sanitaria o de emergencia social. Yo entiendo que esto es un tema que se va a alargar bastante tiempo, que desde que se tranquilice un poco las mareas volveremos a tener otro flujo importante, porque es un negocio al fin y al cabo. Yo pongo el ejemplo de un conocido que vivió con un señor marroquí durante muchos años porque trabajaba en su finca. Ese señor se retiró y se fue para su país y su hijo acaba de venir en patera. Un señor que tiene una pensión que cobra y llamó a este amigo para que fuera a ver cómo estaba el hijo y le cuenta, porque tiene capacidad económica de mandarlo a la península por la vía reglamentaria, con su pasaporte, con su permiso y pagando el pasaje del avión, porque que el hijo quería que su hijo viviera lo que él sufrió cuando él vino en patera a nuestras islas. Bueno, estamos hablando de que pongo en peligro la vida de mi hijo para que él vea lo que yo pasé cuando emigré a las Islas Canarias, ¿no? O sea, estamos en una cultura muy especial, lo sabemos, ¿no? Y luego ya no entramos o lo dejamos para otro momento, la seguridad en cuanto a la infiltración, que parece ser que han venido de algunos yihadistas dentro de este aflujo migratorio con la intención de quedarse aquí, España y Europa, con lo que ello conlleva. Algo ha pasado porque se han detenido algunos, ¿no? Por tanto, es una situación política, resolución política, y que no podemos achacar al ciudadano que sea ni xenófobo ni racista porque proteste, porque ha visto mermada su situación de seguridad personal y de su familia. Encima que estamos en una situación de pandemia, que hay una crisis económica, que mucha gente lo está pasando mal, que lo poco que teníamos de calidad de vida en estos momentos era poder disfrutar de una tranquilidad, de salir por la noche con tranquilidad absoluta en nuestro pueblo, en nuestra zona, ahora no lo podemos hacer porque tenemos miedo. Y eso, claro que crea crispación social, y claro que la gente intenta, como en algunos casos, crear tumulto para tomarse la justicia por su mano, que eso no debe ser nunca, pero eso es culpa de la inacción, la incapacidad, la incompetencia de los políticos que están gobernando. Sí, pero sobre todo tiene que haber, ¿sabes?, una política clara de qué hacer, ¿no? Y lo que quieren los ciudadanos, y que es un tema normal, es primero el control de las fronteras. Como país soberano tenemos que saber quién entra y quién sale por nuestra frontera, bien sea regular, por supuesto, o irregular. ¿Por qué la Armada se niega a controlar nuestras fronteras marítimas? Y permitir, porque en algunos casos se pone en duda, Fernando, que venga en cayuco o ¿cómo se llama la otra lanchas que vienen? Cayuco y patera. Sí. Primero, porque te llegan unas condiciones inmejorables. Prácticamente seco, sin haber sufrimiento, con lo cual te indica que hay un transbordo por esas mafias que hablábamos antes. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas para controlar eso? No, tenemos un CIBE que no funciona. Las Fuerzas Armadas es un tema aparte, porque eso es para intervienen cuando es el control de la independencia, ¿sabes? Cuando están atentando la independencia en situaciones de guerra. Pero estamos en una situación de emergencia social. No, pero vamos a ver, o sea, las fronteras, para eso están lo que es la Guardia Civil, la Policía Nacional, lo que son... Pero las marítimas, estoy hablando de las marítimas, sí, y la Guardia Civil está para eso.
Es decir, ese control de frontera perfectamente puede hacerlo la Guardia Civil. Bueno, pues las fuerzas de seguridad, si no es el ejército, pero la fuerza de seguridad. Y si la fuerza de seguridad no tiene las embarcaciones adecuadas la tiene que tener. Bueno, si no las tiene, pues para eso está la Armada, para que estén los barcos atracados, para que estén los barcos atracados. Es más, visto la gravedad de la crisis, ¿por qué no se ha reforzado con embarcaciones la frontera? No, pero bien. Pero es eso, pero estábamos hablando en líneas generales lo que quiere la gente y lo que tiene que ser una política normal. Control de fronteras, de las fronteras interiores nuestras y de las exteriores. Es decir, oye, una vez que pasas las millas que te metes en aguas españolas, en aguas canarias, ahí tienen que estar estas patrulleras como ocurren en otros países, que es la Guardia Civil. Es lo que te estoy planteando. Es eso, no la Armada. La Guardia Civil, además, el GEMAT precisamente ahora está puesto ahí porque se opuso y con buen criterio a que fuera la Armada la que decía, oye, el ejército no tiene para qué estar ahí. Ahí está lo que es una cosa que yo no entiendo. El Ministerio del Interior. Fernando, es una cosa que yo no entiendo. Vamos a ver, si la Guardia Civil no tiene la capacidad logística de embarcaciones para atender esa defensa de la frontera, ¿por qué la Armada? Que son fuerzas de seguridad también del Estado. Tenemos el Frontex, que no está funcionando, pero es la crítica. Es decir, el ejército, la Armada, eso es en última instancia y para conflictos. Nosotros, y es la crítica que hay que hacerle al gobierno, lo podemos hacer con la Guardia Civil, con el Frontex, es decir, hay mecanismos y si no se consiguen para tú evitar. Lo que pasa es que no hay ningún interés. Es decir, oye, usted cuando vaya a cruzar la línea que divide las aguas marítimas canarias españolas con la... Lo mismo que utilizamos la UME, la unidad de emergencia, la militar de emergencia, los incendios, las catástrofes, pues chicos, el ejército, es un concepto diferente. Pero puede ser que legalmente esté equivocado en esa posición. Eso quien lo tiene que decidir es el gobierno. Ahí estamos hablando. Pero yo creo que lo que se puede hacer con este control del Frontex y con los medios pertinentes, y si hay que tirar mano del ejército, pues que ya lo decida el gobierno, que es el competente para eso. Pero lo que está claro es que hay que evitar, oiga, usted no puede pasar de aquí para allá. Usted tiene que irse para atrás, para la zona de Marruecos, para la zona de países emisores, ¿no? Ese es el punto 1, ¿no? El punto 2, saber si las mafias que están exportando inmigrantes tienen buques nodrizas o no tienen buques nodrizas. Eso queremos saberlo. También, porque hay gente que dicen que sí, aparece una foto que pueden ser fake news, pero puede ocurrir que así haya sido. Y en el 2006 ocurrió que tiraban cayucos, barcos nodrizas en el 2006. Y después, claro, lo negaban. Salían las fotos y venían las autoridades, no, eso es mentira. Eso es mentira. Yo me acuerdo que una vez en el Parlamento llevé una fotografía. Me dijeron, no, eso es mentira, ¿no? Pero no era mentira, o sea, no me dijeron que eso no fuera verdad, pero estaban ahí. Entonces, ese control. Tercero, se sabe perfectamente quiénes son las mafias que trafican con seres humanos en los países de origen. Se sabe. Y más en países que no tienen los sistemas democráticos y derechos fundamentales que tenemos nosotros, donde saben quiénes son. Y lo que hay que evitar, y por eso hay que impedir ese fraude de ley que están cometiendo mucha gente que viene aquí, oye, vengo sin documentación, me hago pasar por menor de edad, hago esto que estás diciendo, no se sabe la nacionalidad que es, cuando sí puede saber qué nacionalidad es, porque hay acuerdos de repatriación con determinados países. Lo que está claro es que no se aplican ni siquiera las normas que tenemos. Hay la ley orgánica de los derechos y libertades fundamentales de los extranjeros que se tiene que aplicar. Oiga, si usted está de una manera irregular porque no tiene documentación, usted puede estar en un centro de internamiento 60 días hasta que se decida sobre la orden de expulsión, o no hay orden de expulsión. Ojo, con el respeto a las personas que piden asilo político, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones que se van a proteger. Pero todo eso no se aplica. Es verdad que ha venido el COVID y ha ocurrido esta situación. Eso es el segundo. El tercero que estaba diciendo. Y ahora un cuarto clave, todos los mecanismos de integración. Es decir, oye, ¿cuál es la política de integración que tú vienes a hacer aquí? Entonces, la política de integración, no puedes integrar a unas personas que vienen desalmados.
Y no le puede decir a la gente, oye, es que no tenga miedo, lo que estaba diciendo antes. Oye, no es ya una percepción, sino que es una realidad, porque lo que tú has dicho, yo lo he vivido personalmente en Playa del Inglés, me refiero en San Fernando, en Maspalomas, lo estamos viviendo. Y tienes miedo. Y tienes miedo y tienes inseguridad porque no está la cosa, no lo ves de una manera, ¿sabes? Ves que hay miedo. Tienes miedo por tus hijas, y has visto después todos estos temas que no son episódicos, pero vamos a considerar lo que sea episódico, pero muchos temas episódicos continúan ahí en una evolución continua y eso es malo, ¿no? En definitiva, ningún partido político aquí he visto yo, ninguno, que haya hecho claramente una crítica, decir, oye, sino críticas light. Oye, alternativas, ¿qué se puede hacer? Se ha aprobado, pues sobre todo el Parlamento, porque cuando se aprueba en el Parlamento, este decreto ley que se convalida, y que se dice además que se vuelve a utilizar los apartamentos turísticos, yo digo los apartamentos turísticos por el impacto que tiene en el sur, que además antes eran para centros de internamiento de extranjeros, o sea, un hotel no es un centro de internamiento de extranjeros, y menos aún, un centro de acogida de menores, donde tienes a unos menores que los tienes controlados, es decir, en un régimen y que tienes que además tutelarlos para que no hagan daño, para que cuando salgan a las calles regresen, en fin, que tienes que tener un control y todos sabemos en esas edades como internados el control es complicadísimo y los hoteles no tienen gente, es decir, es un tema realmente de improvisación. Y yo echo de menos esas críticas y sobre todo el porqué, la justificación de los partidos políticos. Tienen que justificar a los ciudadanos por qué se está haciendo ese tipo de cosas, por qué, si no hay otras medidas. Oiga, vamos al control, pero estás hablando con temas muy delicados. Yo sé que nosotros tenemos unas leyes que son absolutamente garantistas y hay que defenderlas, pero también que se cumplan los deberes y las obligaciones que tiene la otra parte, es decir, los extranjeros que vienen a España de una manera irregular tienen unos deberes que cumplir y unas obligaciones que cumplir, que no son todos derechos. Lo que no podemos premiar es a la inmigración irregular frente a la regular. Los regulares, cuando tú pides un permiso de trabajo en España, un permiso de estancia, te cuesta un follón, no es sencillo, no es y lo saben. Y en cambio por la vía de la irregular, pues claro, así están las mafias están que no se creen diciendo, estos son unos capullos los españoles y los canarios, que estamos haciendo negocio de una manera a ultranza y eso tiene que poner fin y se tiene que poner fin por las autoridades políticas que son las que lo tienen que hacer. No hace falta el ejército, se puede hacer con los medios. Pero si no hay voluntad política, que es lo que yo veo, estamos hablando de medios y los medios faltan o brillan por su ausencia. Hemos visto que de forma magnánima han mandado 40 nuevos policías nacionales a San Bartolomé de Tirajana para dar mayor seguridad y a Mogán 4 o 5, cuando hay una diferencia de 200 inmigrantes acogidos. O sea, ya vemos el equilibrio porque uno protesta más y la otra es acorde a la línea política que está en el gobierno. Por tanto, no vamos a hablar de los medios porque la situación es kafkiana, ¿no? La inseguridad está ahí y como tú decías, es un problema importante que hay que tratar en origen. Y hay que tratar en origen cuando tú tienes un país en origen que colabora, que trata de buscar soluciones al problema, que trata de poner las medidas correctoras, pero cuando tienes un país en origen que lo que pretende sencillamente es sacar tajada de la situación y cuanto más me apriete a mí en este tema, yo abro más la espita para que tú estés más agobiado y tengas que darme mis prebendas para yo cerrar de la forma que pueda cerrar, pues entonces es muy complicado. Y por eso decía antes que es un problema de política internacional, es un problema de política europea y un problema de que España dé un puñetazo sobre la mesa. Pero sí, el propio zona donde estamos teniendo el problema con el archipiélago canario, los propios presidentes de la comunidad y los propios alcaldes, afectos del partido ideológico que gobierna, no dan un puñetazo sobre la mesa, pues menos lo va a hacer el gobierno de Canarias. Eso yo creo que es entendible. Pero la ciudadanía civil tiene que hacerlo. Pero la ciudadanía civil es que los mensajes que vemos parece que le han mandado lo que se llama internamente en los partidos la argumentaria. Porque si oímos al alcalde de Las Palmas, oímos al alcalde de San Bartolomé o de cualquier municipio donde milita el Partido Socialista, es el mismo discurso. Y no tenemos que engañarnos, y no nos tenemos que engañar. Vamos a ver, esta migración viene aquí porque es la zona considerada Europa.
Somos una región ultraperiférica y somos dentro de los conceptos, las leyes de la Unión Europea. Y lo ven como catapulta para ir a la península, a Francia, a Alemania, porque tienen familias allá, porque así lo dicen ellos y se comenta. El problema estamos cuando la Unión Europea a España le ha dicho, no pueden entrar de forma irregular. Y se ha generado el cumplimiento, pero el cumplimiento y la exigencia a España, pero no a quien está generando el problema. Y se ha creado, como yo decía antes, ese embudo, ese cárcel migratoria para estas personas que lo que quieren irse a la península para ir a Europa y no se les deja. Y entonces, ¿de qué forma? Pues hay que montar escándalo, hay que montar follón, a ver si me trasladan y nos mandan y nos sacan de aquí, porque es lo que corre o le dicen las mafias. Y es verdad que es un negocio, verdad que es un negocio, porque yo recuerdo que corrían redes los vídeos de los inmigrantes en los hoteles, de lo bien que se estaba enfocando la piscina, los salones y mandándolos a sus países de origen, a sus familiares. Dice, mira, he venido del país donde vivía en unas condiciones muy caóticas y aquí mira donde estoy, en establecimientos de lujo, comida toda la que quiero, piscina y viviendo como un rey. Eso es un efecto llamada 100%. Cojonudamente. Por tanto, aquí hay que tomar medidas y como tú dices, son medidas políticas, medidas de la administración, contundentes y con propuestas de resolución para que el ciudadano las entienda, porque ahora el ciudadano lo único que ve es que su seguridad se ha visto mermada, que tengo miedo de salir a la calle, de ir a los puntos de aparcamiento, centros comerciales o hipermercados, porque tengo allí 5, 6 o 7 personas pidiéndome y ya al principio era de por favor y ahora es intimidándote. Y no es un hecho aislado, es un hecho repetitivo. Común. Y los hurtos en los establecimientos es diario. Diario. Y de bebidas alcohólicas. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.